tenemos este sistema donde tenemos dos cables que están soportando un peso de 80 newtons. Entonces me preguntan, ¿cuál es la tensión en este cable de aquí? Vamos a ponerle tensión A. ¿Y cuál será la tensión en este cable de aquí? Que es tensión B, ¿sí? Y supongamos que nos dicen que el ángulo de aquí, el ángulo que está aquí, es de, vamos a ponerle, no sé, 60 grados. ¿Sí? Que ese ángulo de ahí es de 60 grados. ¿Sí? Lo primero que tenemos que hacer es llevarnos este diagrama a un diagrama en nuestro plano cartesiano. Vamos a hacer un sistema, ¿se acuerdan que lo vieron en exposición? Nos sirve para representar modelos de física y llevarlos lo más cercanos a la realidad. Entonces lo que hago es lo siguiente: tengo mi plano, ahí se mueve mi plano, así más o menos. ¿Recuerdan? Aquí está X y aquí está Y, aquí está menos Y y acá está menos X. ¿Sale? Lo tengo de esa forma. Entonces voy a dibujar este sistema. Dice que aquí tengo una cuerda que la puedo representar como si fuera una fuerza, o sea, un vector, ¿sí? Un vector. Y este es mi tensión B. Y luego aquí tengo una que va a lo largo del eje X. ¿Se fijan? Va hacia atrás, de este lado. Y esta le voy a poner que es mi tensión A de esa cuerda. Y tengo el peso. Y el peso está totalmente vertical hacia abajo. Y este es mi peso W. Tengo mis tres fuerzas ya representadas. Y esos puedo representarlos como vectores. O sea, mi vector TA, mi vector TB y mi vector W. Pueden ser de esa forma. Entonces, para encontrar las tensiones, se hace algo muy similar a lo que ya veníamos haciendo. Vamos a descomponer los tres vectores en sus componentes rectangulares y después vamos a hacer suma de fuerzas en X y suma de fuerzas en Y. Si recuerdan, así obtuvimos también vectores resultantes en el tema anterior. Entonces, ahorita el siguiente paso es que voy a descomponer los tres vectores. Ahora, este de aquí me dan otro dato, fíjense, me dan este ángulo de aquí, el ángulo de 60 grados. Si yo aquí proyecto esto de aquí, si lo llegara a proyectar, en clases por ahí de cálculo vectorial o de trigonometría, por ahí supimos que este ángulo de aquí es igual a este ángulo de aquí también, están opuestos, ¿sí? Este ángulo también es de 60 grados. ¿Cómo es eso? Bueno, si yo tengo una línea y un vector o una línea me corta este ángulo de aquí es igual a este ángulo de aquí y este ángulo de aquí es igual a este ángulo de aquí. O sea, este y este son los mismos, este y este son los mismos, ¿sí? Entonces fíjense cómo está esto tal vez no se parece mucho, pero es lo mismo. Miren, vamos a verlo. Fíjense, este ángulo, yo tengo esta línea así y luego me la corta una línea recta. Lo tengo aquí, ok. Fíjense, si yo tuviera una línea aquí y tuviera una línea aquí punteada, este ángulo de aquí es el mismo que este ángulo de aquí, ¿sale? Entonces por eso este ángulo de aquí es el mismo de aquí. Entonces yo se lo puedo representar de la siguiente forma. O sea, este ángulo de 60 grados es el mismo que este ángulo de 60 grados que está de este lado, ¿sí? Entonces aquí lo que puedo hacer para descomponer es lo siguiente. Mi vector TB. Entonces, a partir de esa analogía, este ángulo de aquí mide 60 grados, ¿sí? Entonces, TB, fíjense, TB, mi vector TB, es igual, ¿cómo se descomponían los componentes rectangulares? Magnitud por el coseno del ángulo me da la componente en X.
Y magnitud por seno del ángulo me da la componente en Y. ¿Sí se acuerdan? Bueno, entonces vamos a ponerle que la componente en X va a ser igual a la magnitud de TV por el coseno del ángulo. Mi componente en X. Y mi componente en Y va a ser igual a mi magnitud, o sea, la tensión por el seno del ángulo. Ese es mi vector TV. Ese es mi vector TV. Este de aquí. ¿Sí? Está compuesta por dos partes, la componente en X y la componente en Y. Ya tengo ahí mi vector TV. ¿Sí? Para mi vector W, fíjense cómo está. Está como acostado. Déjenme acerco la cámara. Está como acostado, está hacia abajo, está sobre la componente en Y. Quiere decir que no tiene componente en X, nada más tiene componente en Y. Y aparte la tiene en la parte negativa. Entonces mi vector W, ¿qué le voy a poner? Tiene nada más componente en Y. Entonces mi componente en Y, pues es el mismo valor de W. ¿Sí? ¿W cuánto vale? 80 newtons. Y mi componente en X, si se fijan, este vector no tiene componente en X. Entonces mi componente en X vale 0. Entonces, ¿cuánto vale W? 80 newtons. Ese es mi componente en W. Me falta uno. Mi tensión TA. La tensión TA dice, igual, lo analizo. Solamente tiene componente en menos X. ¿Sí lo observan? Nada más componente en menos X. Entonces lo que hago es que TA en X es igual a ¿cuánto? Negativo, ¿verdad? Menos la tensión TA. Ese va a ser mi valor. Y mi componente en Y es 0. ¿Por qué es 0? Porque no tiene componente en Y, está sobre el eje. Siempre que un vector está sobre el eje, solamente tiene la componente sobre el eje el que está. Por ejemplo, la W solo está sobre el eje Y, entonces solamente tiene componente en Y. Si estuviera hacia arriba, entonces sería Y positiva. Aquí le tengo que poner negativo, menos 80 newtons. Aquí, miren, perdón, de este lado, negativo, menos 80 newtons. ¿Sale? Hasta aquí ya tenemos nuestros vectores. Ahorita vamos a hacer suma de fuerzas.